Y bueno amigos, estamos aquí listos para este domingo que planea hacer algo, la verdad, bastante tranquilo, teniendo en cuenta que el Madrid finaliza su participación ya en el Campeonato Nacional de Liga. Nos queda únicamente lo que es la final de la UEFA Champions League. Ayer fue un día bastante jodido porque bueno, se despidió Antonio Cross del Santiago Bernabéu entre lágrimas, difícil, era difícil pensar que Toni Kroos lo íbamos a ver alguna vez llorando por algo relacionado con el fútbol. Y bueno, por supuesto, me imagino que el tema de su familia y todos esos temitas que le han estado jodiendo le llevaron a ese punto. También me puse a reflexionar un poco y honestamente es que no sentía que hubiera otra forma de la que se pudiera despedir un futbolista tan diferencial y tan legendario como Toni Kroos. Es decir, no imaginé otro escenario en el que Toni Kroos se marchaba así como lo hizo ayer. ¿Por qué? Porque nos jodió a todos, porque sentimos que nos puede dar muchísimo todavía, pero lo cierto es que, como les acabo de decir, un futbolista que ha marcado las diferencias en absolutamente prácticamente todo, no podía hacerlo de otra manera, así que me parece justo y nada, solamente agradecer. Ahorita lo vamos a escuchar aquí con algo que dijo ayer, una pequeña interview que ha tenido ahí y me ha gustado bastante. Me gustaría también analizar algo de Morgan Freeman hablando de la situación del Barça, ya lo van a ver. Y cerramos con algo de Moy Llorons que lo tengo por aquí apuntadito. Y nada, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Un día domingo tranquilo, para estar tranquilo, para reírnos del Barça, para estar allí haciendo las cosas que pues básicamente podamos hacer un domingo mientras vemos videos. Bueno, ya ustedes saben. Así que nada, voy a empezar con lo de Toni Kroos, muchachos, y no me quiero enredar mucho más. Quiero que escuchemos a Antonio, que estuvo ahí con una periodista de Real Madrid Televisión diciendo un par de cositas que la verdad me parecieron brutales. 2 minutos 20 que me encantaron. Eres un hombre que siempre ha sabido qué decir. En cada rueda de prensa has tenido las palabras exactas. No sé si hoy es más difícil poder decir algo. Sí, bueno, no es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa, entonces no podría pedir más y que esto han sido 10 años inolvidables. ¿Cómo has vivido el día de hoy? Porque supongo que cada momento en Valdebebas, en el Bernabéu, cuando has llegado, era único, ¿no? Sí, claro, bueno, es que, claro, te vienes con una sensación diferente que antes, si sabes que es el último partido y, bueno, yo me he dicho que quiero disfrutar lo más posible y la verdad he disfrutado mucho estos 85 minutos y como siempre he disfrutado jugar aquí. Claro, a veces dices, bueno, juegas cada 2 semanas aquí, pero al final notas que es tan especial y yo creo que lo voy a notar en los próximos años, que cuando yo no lo tengo. Creo que ha sido muy Esa frase me gustó mucho, muchachos, y la carita que pones que me va a empezar, creo que voy a notar que me va a hacer falta esto cuando ya no lo tenga. Cuando yo no lo tengo. Creo que ha sido muy emotivo ver cómo se abrazaban tus hijos, cómo estaba tu familia contigo, ¿no? Sí, bueno, yo he estado bastante fuerte hasta el momento que he visto. Mis niños me han matado. Y es totalmente cierto, si vemos la imagen es que es brutal ver cómo Toni se quiebra cuando ve a su pequeña ahí llorando desconsoladamente. Fue demoledor, ahí es donde los hombres verdaderamente lloramos. No es para menos. ¿Qué te han dicho los compañeros? No, bueno, los compañeros es un equipo especial. Siempre he dicho que es un buen grupo y siempre me han dado cada uno el respeto que merecía y es un grupo no solo de buenos jugadores, son buenas personas, muy buenas personas, entonces siempre me he sentido muy cómodo en ese equipo. Y para terminar, como tú bien dijiste a todos los madridistas, Toni, ahora hay que dejar de pensar en esto, que hay que ir a Wembley a por la 15, ¿no? No, claro, es que es lo que siempre he dicho, por eso
por eso quería hacerlo oficial antes de este partido para que luego a partir de mañana lo podemos olvidar ese tema y claro, la mejor manera a irme que sería ganar el título. Muchas gracias, Toni. A ver, Antonio, si tú estás pensando que haber dicho esto antes de la final de la Champions nos va a hacer que el día de mañana, que ya es hoy por cierto, olvidemos el hecho de que hayamos tenido un futbolista tan legendario, déjame decirte que estás bastante equivocado. Jamás vamos a olvidar a un futbolista. Para mí la despedida de ayer fue de las más dolorosas. Hemos vivido la de Cristiano, la de Benzema y la de un montón de futbolistas, y yo creo que la de ayer es que no tiene ningún tipo de precedentes, al menos en mi opinión. Es que de verdad dolió muchísimo. O sea, hay varios factores que podríamos analizar, pero es que jodió mucho. Pero si te pones a pensarlo bien, al final fue hasta inteligente porque él hace esto con más de una semana de anticipación. Jode. Y bueno, después de la celebración hubiera sido seguramente más, si el Madrid termina ganando la Champions, hubiera sido mucho más jodido seguramente porque no hubiera habido esa, tal vez esa altura que puede llegar a tener el aficionado si el Madrid finalmente gana la Champions. Pero bueno, 2 minutos 20 y pico de probablemente la última entrevista de Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid, al menos seguro en el Santiago Bernabéu. Muchachos, quiero que veamos ahora lo de Morgan Freeman hablando del Barça. Y en breve cerramos lo de Moisés Llorens. Me pareció esto increíble. Joan Laporta. Todos los jugadores estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca. Llevar el Barça no es nada fácil. No vale cualquiera. Hay que ser como yo. Un hombre con carisma. Que escuche su voz interior. Echo a Xavi o lo mantengo. Si el sushi llega a tiempo, me dan ganas de mantenerlo. Pero si se retrasa, mando a mi gente a hablar como freak. Luego recuerdo que Xavi es una leyenda. Pero ya no me sirve de parapeto. El otro día no merendé y me fumé al equipo femenino de baloncesto. ¿Y qué? Lo hemos tenido. Ahora solo falta. Añoro los abrazos de Negreira. Teníamos todo atado y bien atado. Si monto un circo me crecen los enanos. Pero por desgracia ninguno de ellos resulta ser Messi. Y para colmo el Madrid está en la final de Champions y ha ganado la Liga. Y no nos queda ni una sola palanca. Esto de llevar al Barça me da mucho hambre. Gracias a vosotros. Que aproveche, culés. Y este es el camino. Bueno, ahí finaliza con la publicidad de la cerveza esta de Morgan Freeman. Yo no tengo ni idea, muchachos, de quién hizo ese clip, pero déjeme mandarle un abrazo porque eres un puto genio, amigo, el que hizo esto. De hecho, hay otros tantos que yo les había preparado para hoy domingo un video de puras parodias que tengo seleccionadas y que básicamente no pude subir. Lo tengo ya ahí en YouTube subido, pero no me deja subirlo porque lo bloquea en el 98% de los países del mundo, porque son dos películas, una es Jumanji y la otra es Tonto y Retonto. Y bueno, pero increíble, ¿verdad? La gente que trabaja con este tipo de cosas me han hecho reír de una manera impresionante. Los otros clips que no pude subir aquí a YouTube porque son de películas y me los baja a YouTube, lo voy, muchachos, a subir en mi Instagram y también en mi cuenta de TikTok. Voy a hacer una pequeña reacción ahí de 1 minuto. La voy a colocar ahí para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, si me quieren ir a seguir, en la descripción van a encontrar los enlaces y ahí van a poder disfrutar hoy domingo los clips estos que no pude colocar aquí por las películas. Así que nada, gracias a las personas que hacen este tipo de cosas porque es sencillamente brillante. Vamos a cerrar este pequeño videito, muchachos, con esto de Moy Llorens, que de verdad es que es un tipo absolutamente impresentable. Yo entiendo que la gente estará diciendo, pero ¿para qué seguimos hablando de Moisés Llorens? Si al final todos sabemos que es un auténtico cretino. Pues sí, todos sabemos que es un auténtico cretino, pero yo sigo reaccionando a las cosas que él dice o hace porque tengo la certeza de que Arda Güler va a ser un grandísimo futbolista en los próximos años y todos estos clips van a quedar para en un futuro, así como el mismo del Moy Llorens que dijo que si ya no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Xavi, pues algo así. Así que bueno, tenemos aquí a Moy Llorens, vamos a escucharlo. Bueno, escúchame, el niño este al cual tanto protegéis,
El niño Es un niño, coño, tiene 19 años. ¿O no es un niño? Lo dices con una No, condescendencia. no, escúchame, vamos a ver, vamos a hablar ya, que si no os ofendéis todos. El señorito turco, vamos a dejarlo así, a ver si el chaval de Estambul, el chaval de Estambul, no, el chaval de Estambul, a ver si de esta manera ya dejan, porque tenéis la piel más sensible con el chaval este que yo que sé. Me parece increíble, cracks, de verdad, entre otras cosas, como dice que tenemos la piel sensible, cuando él mismo la semana pasada estaba criticando a sus compañeros porque estaban comentando, ni siquiera se estaban riendo, comentando los problemas físicos que había tenido Pedri durante esta última temporada. Me parece realmente ridículo, además muy despectivo la manera en la que se dirige a Arda. Sencillamente puede llamarle Arda Güler y ya. No entiendo por qué esa manía o ese afán de querer colocarle apodos, este tipo de cosas despectivas. Es que si lo escuchamos bien, el chico este, de la misma manera que escuchamos a Iñaki Angulo, por ejemplo, hablar de manera despectiva de ciertos personajes. Así que bueno, vamos a seguir escuchando porque de verdad es una vergüenza. No se puede decir nada. Pero si le llamaste farsa Güler. No, claro, no, la semana pasada, no, el lunes. Farsita Güler. El chico este ha jugado con la liga decidida y es verdad que 6 goles, pero por ejemplo los 2 que marcó el otro día no valieron ni para ganar el partido. Pero bueno, dicho eso, le tienen tanta fe que hasta si se lesiona a Courtois otra vez podría jugar de portero. No tengo nada más que decir. Bueno, ahí está este primer clip que he querido seleccionar para ustedes porque me pareció de verdad lamentable. Volvió a llamar farsa Güler a Ardita. De verdad, yo entiendo, muchachos, la ofensa que pueden llegar a sentir los culés con el hecho de que Arda haya preferido irse a jugar al mejor equipo del mundo y haya dejado en un segundo plano al Deuda Fútbol Club con todo el lío que tienen montado. Pues Arda debe estar diciendo, Dios mío, yo he elegido la mejor decisión de mi carrera. Es que es aberrante lo de este hombre de verdad. Y para terminar ya con este señor, quiero que escuchemos este otro pequeño clip que he separado y que bueno, lo vamos a escuchar juntos. Como todo el mundo que llega al Real Madrid. El Real el Madrid a la final de la Champions y Ardita Güler iba 0 minutos en Champions. Si tan bueno fuera, ya habría debutado en Champions, ¿no? Mientras está lesionado, no, porque no puede jugar, evidentemente. Pero cuando ha estado bien, porque no juega. A ver, porque el hombre, este chico estuvo lesionado muchísimo tiempo y cuando ya se recuperó, pues el Madrid empezó a afrontar una serie de partidos contra 2 equipos como el Manchester City y el Bayern de Múnich, que no era conveniente colocar un futbolista que no venía con todo el ritmo competitivo y que encima de todo eso no es un futbolista que está en un periodo de adaptación. Entonces no, Ancelotti se va a meter a poner la soga al cuello para satisfacer a Moisés Llorén. Es cierto que ojalá Arda pueda jugar un par de minuticos, aunque sea en la final, para que le cuente el título y ya pueda ser oficialmente campeón de Europa en el caso de que el Madrid logre ganar la Champions. Pero de verdad es que es vergonzoso. Si tan bueno fuera, porque no ha debutado en Champions. Revulsivo tenerlo ahí. Porque es un chaval de 18 años que acaba de llegar al Real Madrid, tiene que tener un periodo de adaptación y encima ha estado 2 veces o 3 veces lesionado. Y ahora estamos hablando de que sea titular el año que viene por Toni Kroos. No. Ya te digo, que juegue de portero. Si no renueva Lunin y Courtois, Dios no quiera, vuelve a lesionarse, que juegue Ardita Güler ya de portero. Y si no, que lo manden a la sección de baloncesto a coger rebotes, si tan bueno es. Algún día. Bueno, muchachos, aquí voy a finalizar este video. De verdad es vomitivo. Ustedes se imaginan, y es cierto, a ver, yo he visto mucho en redes sociales en su momento con Ansu Fati, en algún punto con Pedri, en algún punto con algún tema de Gavi. Por ejemplo, cuando estaba concentrado con la selección española, que a Gavi se le pitó de una manera estrepitosa y horrible, yo dije que no estaba bien, porque esto es un muchacho que a esa edad uno no sabe cómo puede llevar este tipo de cosas. Pero ustedes se imaginan que el madridismo, porque está bien, cualquier tuitero X esté acosando a Pedri, pues bueno, es lo que tienen las redes sociales, pero que lo esté haciendo un periodista contrastado, entre comillas, las 2 palabras, me parece realmente lamentable. Ustedes se imaginan a Rodrigo Fáez, por ejemplo, cayéndole encima a Pedri, que tendría seguramente argumentos para hacerlo, que esté todo el rato ahí queriendo ridiculizar a Lamine Yamal, porque ha jugado prácticamente toda la temporada con el Barça
y Arda Güler le ha pintado la cara en cuanto a ser efectivo. ¿Ustedes se imaginan eso? Pues no, porque por encima de todo está la persona y más allá de una rivalidad, uno no puede caer en este tipo de trampas tan vergonzosas. O sea, más bajo que Moisés Llorens, definitivamente no se puede caer. No me voy a enredar mucho más. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.